Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. ¿Qué es mejor? ¿Ser pobre con muchos hijos o rico con solamente 1 o 2 hijos? No debemos interferir en los planes de Dios con respecto a los hijos, y Él siempre enviará muchos a quienes entren dentro de sus planes. Conozco a mucho más gente plenamente feliz entre los pobres que entre los ricos, y conozco muchos casos de los dos tipos. Además, los ricos están más lastrados con los efectos de los pecados de sus ancestros. Vienen a mí en busca de ayuda, por este motivo más gente adinerada que pobre. Y esto no se debe a que los pobres no tengan posibilidad de venir, pues también lo hacen. Sin embargo, casi todos los gobiernos de todo el mundo, como se demostró en las reuniones sobre la población del Cairo, hablan de la temible amenaza de la superpoblación. ¿Qué dice usted al respecto? Son tonterías y equivocaciones, fruto del egoísmo y montadas en su totalidad por los mismos bancos. De los 6 millones de habitantes de la Tierra en la actualidad, aproximadamente alrededor de 1/3 se está muriendo de hambre, pero eso se debe únicamente a la avaricia de unos pocos. Existen estadísticas que prueban que el mundo podría alimentar a 50 millones de personas o más si se distribuyeran con justicia la energía y la comida. La avaricia de Occidente es algo que disgusta mucho a Dios, y estoy segura de que Él hará algo al respecto. ¿De quién son los niños que consumen 90 veces más que los niños de la India? ¿Y quiénes son los que se preocupan tanto por la superpoblación? La respuesta a estas dos preguntas es la misma: Occidente y sus bancos. La avaricia y un temor infundado a la pobreza hacen que mucha gente crea falsedades tan grandes y que las difunda y actúe en esa línea. ¿A qué edad debería poder dejar una madre a su hijo durante un periodo largo de tiempo a alguien que no sea de la familia? Esto depende, por supuesto, de las circunstancias exactas de la familia, pero como norma general, es un pecado hacerlo antes de los 4 años. Las heridas que se reciben antes de esa edad son las más difíciles de curar, porque se encuentran en lo más profundo del subconsciente. ¿Le han dicho algo a las almas sobre el castigo físico a los hijos? Sí, lo han hecho, y por este asunto me atacó la revista alemana Der Spiegel hace un par de años. Ellos decían que yo estaba a favor de pegar a los hijos. Mentira. Las benditas ánimas del purgatorio han dicho que un cachete puede ser necesario con los hijos muy testarudos y desobedientes. Una pequeña bofetada no es perjudicial y el niño lo olvidará rápidamente, pero lo que sí recordará durante su largo tiempo, porque queda archivado en su subconsciente, es la consecuencia que conlleva ser testarudo. Por supuesto, esto debe hacerse con moderación, pero si uno no lo hace y espera a que el hijo sea mayor, ya será muy tarde, y los padres sufrirán por culpa de sus hijos. Sin embargo, cuando un hijo mayor tiene en su subconsciente la memoria del cachete que le dieron cuando tenía solo 2, 3 o 4 años, una sola mirada del padre bastará para que actúe correctamente. Muchos padres en la actualidad ya han aprendido los frutos que ha dado su excesiva tolerancia. La violencia física en el hogar es un gran pecado contra el amor que debería reinar en la familia, pero una disciplina física aplicada con cuidado es una necesidad permitida por Dios en las edades y en los momentos adecuados. El mismo pecado cometido contra un niño pesa mucho más que si fuera contra un adulto. Sí, ciertamente es así. Los pecados contra los niños, si no se reparan rápidamente y de manera adecuada, serán repetidos por el niño como algo aceptable y normal. Esto se debe a que el modelo que suponen los padres es algo muy poderoso y profundamente arraigado en los hijos. Un divorcio o un acto de violencia en el hogar
o que sean testigos de algo deshonesto o de una infidelidad o de insultos y calumnias, da igual de lo que se trate, podrá fácilmente causar reacciones idénticas entre sus descendientes. Ser padre es mucho más importante de lo que la sociedad moderna cree. Se delegan fácilmente estas responsabilidades a quienes se llaman profesionales, pero que no poseen los vínculos otorgados por Dios como los poseen sus padres, y estos profesionales cometen errores como lo hacen todos los seres humanos. ¿Los niños con discapacidades mentales pasan algún tiempo en el purgatorio? Sí, así es, pero por supuesto que su purgatorio es más leve que el de los niños sanos. Todo depende de lo que ese niño pudo entender. ¿Cuáles son los pecados más graves que pueden cometer los niños, por ejemplo, entre los 6 y los 12 años? La desobediencia y la falta de educación hacia sus padres son los dos más graves. Muchos padres dicen que las familias cristianas son demasiadas autoritarias con sus hijos. ¿Qué responde usted a este comentario? Los padres no deben de ser nunca autoritarios, porque así lo que hacen es perder la autoridad, el afecto y el apoyo de sus hijos. Existen muchos padres autoritarios con sus hijos y no son cristianos. Por tanto, ese comentario no es realmente válido. Los padres que sean cristianos no deben de ser autoritarios, sino tener sobre todo autoridad. Y las normas se consideran necesarias en el hogar deberían ponerse desde muy temprano cuando los hijos son pequeños. Más tarde, los padres deberían enseñar las verdades sobre Dios a sus hijos con mucho amor, y ellos deberían conocerlas antes. Ser siempre negativo, diciendo no hagas esto o no hagas aquello, no es manera fácil de ser cristiano. Los padres deben destacar constantemente lo positivo, lo que hay que hacer y repararlo de inmediato con pruebas que ellos puedan comprender. Hay que decirle que de esas acciones saldrá el bien. Los padres deberían imitar la misericordia que Dios tiene con ellos y mostrar siempre esa misma misericordia y bondad a sus hijos. Todos sabemos las obligaciones que tenemos dentro de la familia, sin la cual la sociedad no tiene ninguna posibilidad. Pero, ¿por qué tenemos también las obligaciones de ayudar a los de afuera de la propia familia? El término familia es relativo. Todos estamos relacionados de alguna manera. No importa lo que los científicos puedan decir en contra. Todos somos una familia y una sola familia. Sobre esto, un alma del purgatorio me dijo que quien no hace todo lo que puede para el bien de los demás no tiene derecho a la vida. En nuestra búsqueda de la justicia de Dios, creo que las cosas son más claras cuando miramos dentro de la unidad familiar como normalmente la definimos. Así, tenemos la responsabilidad y la capacidad de ayudar tanto a nuestros tatarabuelos como a nuestros tataranietos. En este caso, de los tatarabuelos, debemos rezar y continuar haciendo buenas obras, y en el caso de los tataranietos, podemos y debemos disponernos a vivir una vida llena de paz, fructífera, saludable y llena de felicidad. ¿Qué respuesta le daría a esos padres cristianos que con buena intención dicen que a los hijos se les debería permitir elegir la religión que quieran cuando sean mayores? Les diría que al pensar así están permitiendo que Satanás, y en esta sociedad secularizada, aleje a sus hijos de la verdad absoluta sobre nuestro Dios amado. ¿Qué buen padre podría permitir que sus hijos elijan entre una comida sana nutritiva y una que les debilita lentamente y que acabaría envenenándolos o matándolos? ¿Qué padre permitiría voluntariamente que sus hijos vivan sin amor y sin cariño? Los padres que dicen o hacen esto, pero nunca han rezado o no se han preocupado de hacer crecer su propia bondad. Con todo esto, se está ignorando a Dios, lo que le hace sufrir mucho.